Buenos días, gracias por su asistencia a este segundo bloque, del primer bloque, el primer taller del segundo bloque. Vamos a dar inicio. Permítame presentarles acá al tallerista. Muy bien, por acá tengo la semblanza de nuestro tallerista, en este caso es el maestro Miguel Ángel Cordero Monzón. Formación académica, es maestro en planificación de desarrollo y evaluación docente. En cuanto a su experiencia laboral, ha sido director general, coordinador académico universitario y docente universitario. Así como sus actividades relevantes como profesional se destacan las siguientes: creación de programas académicos, publicación de libros, docencia universitaria, dirección general de centros educativos, coordinación académica a nivel universitario. Pues en esta mañana tenemos a gusto presenciar el taller que él nos trae en esta oportunidad como tema Praxeología de la educación matemática para el desarrollo económico. Entonces, le dejamos el tiempo, maestro Miguel Ángel, para que nos pueda compartir sus conocimientos. Muchas gracias, Michelle. ¿Qué tal están? Muy buenos días a cada uno de los que ya están conectados. Muchas gracias desde ya por el tiempo, por el espacio que nos brindan también para poder compartir este conjunto de ideas en este tan importante eh, congreso. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que en lo particular considero más que importante para nuestra labor como educadores, como docentes propiamente de matemáticas, y que sin duda mi intención no es otra más que llevar a la reflexión acerca de el qué hacer de esta materia tan importante. Considero que cada uno de los que estamos acá estamos porque consideramos este curso de acción, como es la matemática en todas sus ramas, en todos los sentidos, parte fundamental de la formación de los estudiantes, de nuestros hijos, de nuestros parientes, etcétera. Es parte fundamental no solamente en países latinoamericanos como el nuestro, sino que es igual de importante en países desarrollados. Eh, Puede ser de Norteamérica, puede ser de Europa. De tal manera que podemos encontrar muchas similitudes en cuanto al trabajo que se realiza o que realizamos los docentes en ciertas áreas con otras, pero sin duda hay algo que sí, que tal vez acá en nuestro país, propiamente hablo de Guatemala, quizás no estamos haciendo del todo bien porque la educación matemática está allí como eje central de nuestro currículo, está allí como eje central de la actividad académica, tanto en el nivel público como en el sector privado. Y sin embargo, tenemos ciertas carencias dentro del mismo. Y no es porque nuestros estudiantes tengan menor capacidad, porque no lo tienen, sino hay algo más de fondo. Y la intención mía es llevar a la reflexión, repito, para que podamos ver y entender acerca de qué es lo que sucede en nuestro país y pues por lo menos que se lleven de este pequeño taller una propuesta para para lo que vivimos. Así que quiero empezar con una breve introducción, como definiendo un par de cosas de mi taller, porque el nombre es Praxeología de la Educación Matemática para el Desarrollo Económico de Guatemala y podemos, pues, ¿cómo conectamos esas palabras? Bueno, lo conectamos de la siguiente manera. ¿Qué es el desarrollo económico? Bueno, si nos basamos en la explicación que da la Asamblea General de Naciones Unidas, la ONU define el desarrollo económico como un proceso que mejora el bienestar de la población a través del crecimiento económico, reducción de la pobreza, la desigualdad y la protección del medio ambiente. El desarrollo es una empresa multidimensional para lograr una mejora calidad de vida para todos los pueblos. El desarrollo económico, social, la protección del medio ambiente son componentes del desarrollo sostenible
que tienen una relación de interdependencia y se refuerzan recíprocamente. Continúo. Ese crecimiento, que debe tener una base amplia para que beneficie a todos, permitirá a los países mejorar los niveles de vida de la población mediante la erradicación de la pobreza, el hambre, enfermedad, el analfabetismo, el suministro de vivienda adecuado, empleo seguro para todos y la preservación de integridad del medio ambiente. Y si ustedes estuvieron conectados en la ponencia del maestro Johan Castro, seguramente escucharon de parte de él la realidad de la educación matemática dentro de nuestras escuelas, en todos los niveles, dentro de nuestros establecimientos educativos, en todos los niveles, incluso en la universidad. De tal manera que no podemos simplemente enseñar matemáticas si no conocemos el contexto. Y el contexto propiamente de países como Guatemala son contextos un poco difíciles en cuanto a la economía. Entonces, el desarrollo económico, tal y como lo menciona la ONU, es en este sentido, es en esta vía, y yo concuerdo mucho con la definición que está acá. Voy a continuar definiendo qué es la educación matemática. Bueno, la educación matemática, según lo define Walgen desde 1998, es conocida como una matemática educativa o didáctica de la matemática, y es una disciplina que tiene como finalidad entender, y vean esto, fenómenos o problemas asociados con el aprendizaje, enseñanza de matemáticas, así como desarrollar teorías. Y ahí es donde nosotros encontramos a muchos docentes de matemáticas que nos hablan de teorías. ¿Por qué nos hablan de teorías? Porque esa es la finalidad de la educación matemática, para desarrollar teorías que expliquen y que permitan formular propuestas para enfrentar ¿qué? Problemas mediante la modificación de ciertas variables que intervienen obviamente en todo el proceso. La UNESCO lo define como un campo de estudio interdisciplinario que se centra en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Y quiero que resalten ahí interdisciplinario, porque resulta que el docente de matemáticas no solamente debería de enseñar matemáticas, sino más bien debería de centrarse en todo aquello que tiene como eje transversal la matemática. Y realmente lo encontramos en casi todas las áreas del conocimiento, si no es que en todas. Abarca una amplia gama de temas, desde la naturaleza del conocimiento matemático, su desarrollo entre los estudiantes, hasta prácticas de enseñanza-aprendizaje, políticas, contextos sociales que influyen en la educación matemática. Y ahora nos vamos a esta palabrita que pues puede sonar como rara, o puede ser que tal vez yo la coloqué ahí media rara, como intentando despertar la curiosidad de ustedes y ver si de pronto podían leer un poco acerca de qué es eso de praxeología. Bueno, praxeología no es otra cosa más que decir la acción humana. Es una disciplina que analiza las acciones de las personas a partir de los alcances formales de la percepción de su propia acción. De este modo, examina la estructura lógica que actúa a priori, es decir, cómo actúa la persona de forma inmediata ante ciertos parámetros de acción. Cada vez que un ser humano desarrolla una acción, busca lograr un fin, y quiero que tengan eso, por favor, presente. Todos los seres humanos desarrollamos una acción porque buscamos alcanzar un fin, ya sea que seamos conscientes de ello o no, al final buscamos un fin. Este proceso tiene implicaciones lógicas. El individuo, que entre los medios escasos que están a su disposición, porque realmente son escasos, países como el nuestro, no vivimos en una gran prosperidad económica para decir que disponemos de muchos medios a nuestra disposición para trabajar en base a ellos. No, el individuo, bajo esos escasos recursos que tiene, selecciona alguno o algunos que le van a permitir, ¿qué cosa? Llegar a su meta. Entonces, el interés de la praxeología no son los objetivos que tiene esa acción, sino es la acción en sí misma, independientemente de qué circunstancias está. Esto quiere decir que apunta más bien, y ojo con esto, a los medios y no tanto a los fines. ¿Por qué no apunta a los fines? Porque entendemos que el ser humano, empezando por todos los que estamos acá conectados al día de hoy, tenemos fines diferentes en la vida, tenemos metas diferentes, tenemos una forma de pensar distinta, de tal manera entonces que no podemos centrar la educación en los fines, cosa que normalmente hacemos los educadores matemáticos, ¿sí? Planteamos nuestra planificación en base, puede ser acá en Guatemala, en el CNB, y entonces ya estamos apuntando a un fin, pero la praxeología nos enseña que el centro no debe ser, el centro de estudio no debe ser el fin, sino más bien los medios. Entonces, el foco de atención de la praxeología se centra en el individuo, en ese individuo que actúa. Y a partir de dicha observación,
va generando principios, axiomas que le permiten desarrollar un análisis de ese proceso de acción. Vuelvo a repetir y resumiendo, la praxeología es entonces el estudio de la acción humana en la medida que va consiguiendo un fin. Y ustedes dirán, entonces, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, qué rara este taller. Bueno, vamos entonces poco a poco desgranando esta mazorca. La importancia de la educación matemática para el desarrollo económico de Guatemala. ¿Por qué es importante entonces que la educación matemática esté reforzada? Y coloco ahí dos imágenes de forma tentativa para que ustedes también vean, porque ciertamente la imagen de abajo no es la realidad en la mayoría de nuestras escuelas y la imagen que sí está arriba, que es el Ministerio de Educación, es pues a priori la responsable de muchos acontecimientos dentro de nuestra educación. Vaya, es la responsable final de esto. Entonces veamos algunos datos más que interesantes. Les presento acá, por ejemplo, el porcentaje de logro de matemática de los estudiantes entre el año 2010 y 2019, según la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa del año 2019. Y vean ustedes que esta gráfica pues está bastante, vaya, está muy triste, ¿verdad? Es triste. Y yo creo que hasta las personas que la colocaron en gris lo pensaron muy bien, porque del 100%, vean ustedes, desde el 2010 que alcanzamos el 5.1 de personas que lograron, ¿sí? Porcentaje de logro en matemáticas, pues en el 2019 estábamos sobre el 13,6%, es decir, una nada, ¿verdad? Es decir, que si estábamos mal, seguimos mal, ¿verdad? No hemos llegado ni al 50%. No estamos ni como dijeran los abuelitos, saliste sesentaviando, no, ni siquiera estamos ahí. Estos son los niveles de desempeño de los estudiantes graduándose en hablando obviamente de matemáticas a escala nacional. Y este es un dato igual de 2019 que ustedes pueden ir y corroborarlo. Y vean ustedes que el porcentaje de personas en matemáticas que resultaron insatisfactorias fueron del 54,21%. Debe mejorar, es decir, aún están mal, es del 32,23%. Y la delgada línea de satisfactorio representa el 5,01%, mientras que excelente, obviamente, es decir, los que superaron, es del 8,54%. Es decir, no lograron superar esta pequeña línea, es este alto porcentaje, el 86,44%. Estoy enseñándoles estos números y vamos a continuar un par más solamente para que veamos la realidad. Como dije al inicio, para nosotros matemática y la enseñanza de la matemática está en el centro de nuestro CNB, está en el centro de nuestra acción educativa como docentes. Los centros educativos públicos y privados lo consideran de vital importancia, pero los números dicen otra cosa y dicen cosas bastante tristes. Porque, por ejemplo, la diferencia de logro alcanzado entre los años 2018 y 2019 en matemáticas según los departamentos. Y vaya, si algunos de ustedes acá que son de Guatemala pueden ver su departamento ahí reflejado, pues tampoco es que es para sacar pecho, como decimos normalmente. ¿Verdad? Vean ustedes a San Marcos, donde está la cantidad de estudiantes que se evaluó, el nivel de logro el 2019 versus 2018. Entonces, como que vemos que la cantidad, no, o sea que hay muchos factores que obviamente me pueden ustedes mencionarlos acá, pero realmente los números son alarmantes. Retauleu, Petén, que son de los que están más bajos, los números son muy alarmantes. Si se dan cuenta, San Marcos puntúa, está puntuando y no hay más que decir que ese 17,97% no es representativo ni siquiera de mencionar una docencia aceptable. Ahora, ¿qué porcentaje de estudiantes fueron evaluados según el sector del establecimiento? Y vean ustedes de los inscritos en 2021 y los que fueron evaluados, obviamente también en el año 2021, según las fuentes también de Digeduca. Este dato es importante para lo que sigue, porque vean acá, el porcentaje de logro obtenido, ahora sí por departamento, y encontramos acá que en matemática, tal vez no nos vamos a fijar en lectura, pero sí en matemáticas y veamos que de los evaluados en Ciudad Capital el 32,2% lo logró, en Guatemala tal y tal, y entonces mencionamos algunos departamentos ejemplos. Entonces, como vemos por acá, no es que exista un porcentaje alentador. Realmente la educación matemática
Podemos mencionar, repito, un montón de factores. Puede ser que los números sean bastante fríos, pueden ser que digan esos son solamente datos. Podemos mencionar cualquier argumento, pero este punto es comparativo para nuestra labor como docente. El porcentaje ya de logro en cuanto al área del establecimiento es pues igual de desalentador. El porcentaje de logro en matemática en el área rural fue del 12,7%, mientras que en el área urbana fue del 18,7%. Es decir, tampoco es que sea una diferencia grande y que digamos que por la posición, que por la urbanidad que poseen, no. Los datos son igual de tristes. Vean ustedes entonces el porcentaje de lectura y de matemáticas. Vamos a centrarnos en matemáticas, obtenido entonces ya por departamento, pero este ya es un dato ya no de 2019 como el que presenté, sino este ya es de 2022 y vemos que tampoco es que hay una gran diferencia. Si ven ustedes San Marcos, que en las diapositivas anteriores estaba en el año 2019, si no estoy mal, en un 17%, pues acá subió al 25%, pero Petén bajó incluso, igual, y Zacapa incluso también bajó, y los demás también muestran una tendencia similar. De tal manera entonces que en estos años, que cualquiera también podría mencionar, no, es que aquí ya estamos con otros factores como la pandemia. Es decir, cualquier excusa va a ser buena para justificar los bajos niveles. Lo cierto es que el docente de matemáticas, vaya, que enseña a resolver problemas, si no es capaz de poder asumir este gran problema educativo, pues entonces nos va a llevar a una conclusión más que catastrófica, ¿no es cierto? El porcentaje de logros según lectura y matemáticas, ya encontramos aquí un comparativo entre los sectores de nuestra educación. Vemos que en el sector público, vemos en matemáticas, veamos el rojito, este fue el nivel de logro del 7,81. En el sector privado le duplica a 16,63, pero aún así tampoco es representativo. En los establecimientos por sector municipal, ahí el número es mucho más bajo y por cooperativa también no se diga. Para este presente taller que estamos desarrollando, específicamente yo realicé una encuesta a 37 docentes de nivel medio del sector oficial del municipio de Retauleu y que entre ellos desarrollaron los cursos que llevan los graduandos, siendo estos matemáticas, ciencias naturales o física fundamental, química, biología, repartidos entre todas las carreras del sector público del municipio. Dígase bachillerato en computación, magisterio, perito contador, perito el que ya está extinto, el perito en administración de empresas, y que ya solamente están saliendo los últimos, y los resultados y su respectivo análisis es el siguiente. Se les preguntó si la condición del sistema educativo, es decir, los estándares de calidad, profesionalización docente, currículum contextualizado, líneas de mando, plazas laborales, educación pública privada, actualmente se debe a, es decir, ¿por qué está la condición del sistema educativo como está? Y vean las respuestas que son también bastante interesantes y algunos mencionan por un acomodamiento docente, que es un alto porcentaje, algunos mencionan por una corrupción en niveles administrativos, otros mencionan por la mala coordinación y administración de los recursos como fuente de. Y a esos detalles pues tenemos que ver acá otros que simplemente son para poder considerarlos. El funcionamiento óptimo del sistema educativo del país debe ser responsabilidad de quién. Todos tienen un poco de responsabilidad, fue una de las respuestas más altas. Y algunos mencionan las autoridades del sistema educativo y pues en tercer lugar aparecen que los docentes, que son los que deben velar por esto a pesar de que no tengan las herramientas. Y se recuerdan ustedes, al inicio la praxeología nos dice que estudia la acción humana a través de los medios que tiene y no tanto el fin en sí mismo. Entonces, por eso es que acá en la ponencia no estoy mencionando los fines de la educación, porque no es intención de la educación matemática, según mi perspectiva, estudiar los fines de la educación, sino los medios para llegar ahí. La educación debería ser un medio, y aquí les pregunto, es decir, una herramienta para el ciudadano guatemalteco, para que el ciudadano guatemalteco alcance esa meta de vida y todos están de acuerdo. Para ti, el gobierno garantiza o coacciona la libertad, y entonces mencionan ahí que coacciona la libertad. ¿Qué afirmación te representa cuando se habla acerca de una economía de libre mercado aplicada a la educación? Y algunos mencionan ahí que
después quisiera ahondar más el tema, no saben mucho acerca de esto y ya voy a llegar un poquito a mencionar esto más adelante. Bueno, continuando con esto, el desarrollo económico de Guatemala, porque me interesa continuar acá. El desarrollo económico de Guatemala es el siguiente, según el Banco Mundial. Les dejo el link también acá en la presentación y con mucho gusto se los puedo trasladar para que vean los datos. Guatemala es, según el Banco Mundial, la mayor economía de América Central. Creo que eso no es sorpresa para nadie, ¿verdad? Estos son datos para el 2022 y la actividad económica en cuestión de Producto Interno Bruto es de 92.700 700 millones en el año 2022 y el país ha experimentado un crecimiento, según el PIB del 2010 para el 2019, del 3,5% en promedio. Entonces, respaldado esto por una prudente gestión fiscal, monetaria, una economía abierta, tuvo una de las menores contracciones económicas, es decir, que nos venimos para atrás en toda la región. Y en 2020, pues obviamente también incluyendo ahí el periodo de la pandemia. Y continúa este análisis diciendo que a pesar de ese crecimiento, si ustedes escucharon la ponencia del maestro Johan, como vuelvo a repetir, se encaja bastante bien con lo que estoy mencionando. El sólido crecimiento económico de Guatemala no se ha traducido en una fuerte reducción de la pobreza. Las tasas de la pobreza, desigualdades del país se encuentran entre las más altas de todos los que están dentro de los tratados de libre comercio, con una numerosa población que ha sido desatendida mayormente en el área rural e indígena, y se estima que en 2023 un 55,1% de la población vivía en pobreza y que el tamaño de la economía informal en Guatemala representó el 49% del PIB, con el 71,1% de la población que ocupaba en este caso el sector informal. Y quiero que vean esa situación también para el dato que voy a presentar o los datos que voy a presentar a continuación. Ese es el panorama que nos brinda, vuelvo a repetir, el Banco Mundial. Esa es la percepción que tiene el Banco Mundial. Ok, estamos creciendo como que de manera colectiva, como país estamos creciendo, pero de manera individual está pasando esto. La economía informal continúa, que hay algo que está por detrás que tal vez no es parte de este taller mencionarlo, pero que también es parte interesante ver que la situación de pobreza continúa y que tal vez aquí lo menciono solo como un comentario, se debe principalmente a que creo yo que el enfoque está mal, ¿verdad? Reducir la pobreza, para aquí los que estamos de matemáticas, reducir la pobreza es como extinguir el cero. No podemos extinguir el cero, ¿verdad? No es posible extinguir algo que no existe, que no está. Entonces, la pobreza, más allá de poder extinguirla y erradicarla, deberíamos centrarnos en favorecer el crecimiento económico de esas personas, y no tanto pensar de esta manera. Es simplemente un punto de vista que les dejo por ahí. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la educación matemática planteada por nuestro CNB y las Naciones Unidas no está contribuyendo al desarrollo económico de Guatemala. Ese es, en mi perspectiva, uno de los más grandes problemas que enfrenta hoy por hoy el docente de matemáticas. La educación matemáticas planteada por nuestro CNB y desarrollada a través de los libros de textos, herramientas, metodologías de nuestros centros educativos, no está contribuyendo al desarrollo económico de Guatemala. Entonces tenemos ahí la acción humana, es decir, aquellos pasos que damos a través de los medios que tenemos para llegar a alcanzar un fin, y tenemos consecuencias positivas o consecuencias negativas según sea el caso. Veamos ahí algunos datos también más interesantes y vemos ahí esta fuente viene a continuación en la siguiente diapositiva. Está el mapa nacional de rangos de calidad de vida. No sé si ustedes sabían esto, que en Guatemala se desarrolla de manera no tan constante. Estos datos no son tan actuales, ya les voy a presentar en la siguiente diapositiva. Pero se desarrolla un estudio acerca de la calidad de vida de los pobladores. Entonces, ya sea del lugar de Guatemala donde usted se encuentre, puede ubicar ahí su municipio y van a ver los criterios que son muy bajos, los que están en rojo, bajos los de amarillo, medio los de morado, verde tierno serían los altos, muy alto verde fuerte, y pues ya ahí son otras proporciones, ¿verdad? Que es el agua que se encuentra en el país. Entonces, no sé en qué parte sea usted, si en el área sur, suroccidente, central, oriente, nororiente,
etcétera, pues usted va a poder encontrar ahí más o menos el rango de lo que se conoce como ese mapa de rango de calidad de vida, así se le conoce y así se le llama. Y ahí está el resumen, ¿verdad? Y el resumen está bien interesante. Y aquí está la fuente, que esto es de diciembre de 2002, no es, le repito, no es reciente, no se hace constantemente esto en términos de la cartografía y análisis de la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria en Guatemala, que lo realizó MAGA. Y encontramos los rangos entonces de calidad de vida según lo que estaba mencionando y según las poblaciones. Esto que nos menciona, este dato es del INE, también es importante que lo mencione, porque el INE igual hizo este estudio que fue en el 2019 de qué grado alcanzan quienes se gradúan de la universidad. Entonces vemos los graduados por nivel según el sector en el año 2019. Vemos que en el año 2019 de todos los que se graduaron, que fueron 38.950, el 44% fue de un nivel técnico, el 48% fue de nivel licenciatura, casi el 7% fue de maestría y menos del 1% se graduó de un doctorado. Estos son los datos. ¿Y por qué es importante? Bueno, la educación no significa que sea una herramienta que va a garantizar el éxito de una persona dentro del ámbito laboral, pero sí es una herramienta que le va a ayudar. Si es una herramienta más, aparte de habilidades blandas, por ejemplo, por citar alguna, que le va a ayudar. Pero realmente los datos, miren ustedes que son más que tristes, porque la población, aquí está el dato de la izquierda que les coloco, la población estudiantil la conforman en su mayoría, este dato también es del INE, la conforman jóvenes entre los 20 y 24 años, representando el 62% de los inscritos, con 156.140 matriculados en 2019. Entonces, vean ese dato, que uno podría decir, ¡ala, qué bonito! 38.950 graduados en 2019. Sí, pero se graduaron 38.950 de los que podemos hacer una equiparación ahí similar, un 156.140 de los que estaban en ese momento, pero que podemos hacer o estimarlo. Esta es una estimación, no encontré el dato correcto, es decir, que en el universo de matriculados, el 12,08% se graduaron finalmente de una licenciatura. Entonces, al no tener ellos las herramientas, los estudiantes me refiero, las herramientas, es decir, cómo ellos interactúan con sus medios, para que al finalizar su nivel medio ingresen a la universidad y que a partir de ahí consigan un buen trabajo, realicen un emprendimiento, que voy a hablar de eso ahorita. Entonces, ¿qué hacemos los docentes de matemáticas? ¿Qué hacemos los docentes en este caso de áreas científicas? Y les presento este informe, que es un informe de monitor global de emprendimiento que se desarrolló en el año 2023. Creo yo que este informe es uno de los que menos conocemos, perdón, y es de los más interesantes, porque este reporte que les estoy mencionando ubica a Guatemala en la posición número 9, y vean este dato, qué interesante, porque nos lleva a dos conclusiones también. Posiciona a Guatemala en el número 9 entre los países más emprendedores, de los que obviamente participan en este informe, que ahorita dice ahí, que el reporte abarca un total de 65 economías alrededor del mundo. Entonces, si estamos nosotros, el siguiente párrafo menciona que el informe agrega que en Guatemala existen 2.4 millones de emprendedores, alcanzando la posición 9 de los 65 países que participaron en este estudio. ¿Puede ser alentador? Puede ser, claro que puede ser alentador. ¿Cuántos emprendedores hay? Bueno, pero la causa del emprendimiento no es tanto que las personas quieran. Bueno, de hecho, sí está ese análisis, más adelante se menciona que el 90% de la población económica activa en Guatemala quisiera emprender, pero lo que lleva finalmente a los emprendedores a emprender, valga la redundancia, es la necesidad de trabajo. Que en Guatemala no tenemos esa posibilidad de poder optar a buenos trabajos bien remunerados. Hay muchas cuestiones políticas y económicas de fondo, pero principalmente porque no tenemos lo que mencionaba acá atrás, esto, ¿verdad? El grado de educación que deberíamos de alcanzar. Entonces, esto simplemente se los coloco, que quien lo realiza es la UFM a través del Instituto también Kirchner. Bueno, dentro de este dato encontrarán ustedes también
estos datos que son más que interesantes. Es la percepción social sobre el emprendimiento, es decir, cómo ven las personas en Guatemala comparado con Latinoamérica, comparado con algunas cuestiones, cómo ven las personas la percepción de emprendimiento, cómo lo perciben. En Guatemala se percibe como una muy buena opción con reconocimiento social y con reconocimiento medios, ¿verdad? En Latinoamérica está como que así equitativo. Las personas con ingresos bajos también encontramos los datos, con ingresos medios y con ingresos altos, de tal manera que el emprendimiento siempre va a ser una opción, si vemos nosotros, posterior o superior a la media. En cuanto a las actitudes sobre el emprendimiento, es decir, si las personas lo ven como una oportunidad de negocio, como capacidades recibidas, con un temor al fracaso, vemos que también los números son similares, ¿verdad? A excepción de las personas con ingresos altos. Y todo esto está en los datos que también les proporciono. ¿Qué perfil tendría que tener un emprendedor? Bueno, según el estudio dio a conocer en este caso, la tasa de emprendimiento temprano, es decir, las personas que emprenden y de manera temprana, posicionémonos en el primer año, fue de un 29,4% el año pasado y fue más alta que de 49 países analizados. La posición de Guatemala en el ranking ha ido mejorando desde 2013, que estaba en la posición 31. Imagínense, ahora estamos en la posición 9. Los emprendimientos se realizan en por lo menos 4 actividades productivas, como lo son el consumo, la venta al detalle, la venta de comida, ropa, venta de fruta, barrotería, productos por catálogo, útiles escolares, entre otros. El 77,9% de esa tasa de emprendimiento temprano está relacionado con el consumo, es decir, ahí es donde ven más oportunidad de negocio las personas. Otro porcentaje se va agrupando en actividades de transformación, que son talleres de mecánica, fábricas, imprentas, zapaterías, artesanías, sastrerías, herrerías, panaderías, carpinterías y demás. En cuanto a servicios en empresas, están el mantenimiento de computadoras, servicios contables, fotocopias, publicidad, asesoría jurídica, café internet, bienes raíces, veterinaria, alquifiestas incluso, y servicios de limpieza. Entonces vemos ahí este universo tan interesante del emprendimiento. Y bueno, aquí les colocaría yo una pregunta a ustedes, ¿verdad? Que por qué razón entonces los emprendimientos fracasan. Si hay muchas personas que tienen ese interés, ese ímpetu, bueno, muchas veces es porque desconocen no solamente procesos, por ejemplo, tributarios, legales, sino principalmente procesos matemáticos, ¿verdad? Principalmente por procesos matemáticos es que las personas no saben, por ejemplo, cómo sacar el porcentaje de ganancia de un producto, cómo establecer un presupuesto, cómo establecer cuándo es una ganancia, cuándo es una pérdida, etcétera. Entre las razones entonces de la renuncia de los emprendedores a formalizarse es que no ven el beneficio de hacerlo. A las personas que están y continúan como en una economía informal, llamémosla así, se debe a que las personas no encuentran un beneficio de poder formalizarse, es decir, ya registrar su negocio en la SAT, ya sea como pequeño contribuyente o demás. No ven el beneficio. ¿Qué más? Lo caro que es operar formalmente, porque también en Guatemala tenemos, según también un dato que no les traje por acá, pero les invito para que puedan leer más al respecto, Guatemala no goza de una libertad tan económicamente para poder establecer un negocio. Hay ciertos parámetros que también lo miden, entonces al final sale caro. Y pues el 16,8% también no sabe cómo hacerlo, ¿verdad? Y no sabe cómo hacerlo porque volvemos otra vez al inicio. La acción humana es estudiar los medios del ser humano para alcanzar su fin. Y hay otras conclusiones ahí, ¿verdad? Como por ejemplo la inseguridad. Las personas no emprenden, no quieren emprender o no se quieren formalizar por la inseguridad, que se focaliza mucho en los emprendedores. Tal vez es un tema muy político, pero vale la pena mencionarlo también, ¿verdad? Que ahí sí nuestra tarea como docente de matemáticas no llega, pero es importante mencionarlo. El acceso a financiamiento, y aquí se incluye la matemática, porque dentro de tanta oportunidad para financiar un negocio que tenemos,
Muchas personas, muchos jóvenes que quieren emprender van, sacan un préstamo sin siquiera ponerse a ver cuál es la tasa de interés que les están mencionando y si esa tasa de interés es flat o no, etcétera. Y la educación, ¿verdad? Que está representado principalmente por la baja escolaridad que no facilita las habilidades para poder emprender. Las personas quieren emprender, lo hacen y es cierto, hay casos, yo tengo amigos que son casos de éxito y casos de éxito bastante fuertes que han tenido ese éxito sin tener una escolaridad, pero son casos de éxito, no es una generalización. Entonces, como les dije, la educación no me va a garantizar a mí el éxito en la vida, pero es una herramienta que sin ella, creo yo que también el éxito va a ser más complicado en la vida. ¿Qué propuesta tengo al respecto? Esa propuesta, en este caso, sería una propuesta metodológica, porque pues ya vamos entrando aquí en la recta final de mi taller o de mi participación. La propuesta metodológica es la siguiente y es la que he venido mencionándoles, que es pasar de esa teoría matemática aplicándola en los medios que tenga el estudiante y que al final él, a través de la teoría que aprendió de nosotros, a través de los medios que tiene y que podemos también proporcionarle, vaya a diseñar todo para llegar a su fin. Nuestro interés no es el fin del estudiante, eso se lo traza él, se lo dejamos a su libertad individual, pero los medios, ahí sí podemos nosotros hacer el análisis y la cuestión está que nosotros nos quedamos en la teoría y nos quedamos en la teoría, valga aquí la crítica, porque el sistema educativo nacional, nuestro CNB, pues no responde del todo. No voy a decir que todo está mal porque no sería una mentira, pero no responde del todo a lo que debería de responder para las necesidades que tienen nuestros estudiantes. Entonces, sí valdría esa pena que los que estamos acá presentes y somos docentes de matemáticas, valdría la pena hacer una revisión de, ¿verdad? Valdría mucho la pena hacer una revisión o pues por lo menos acomodar esa parte práctica de nuestra clase de matemáticas para lo que el estudiante necesita. Entonces, este diseño didáctico basado en la praxeología de la educación matemática llevaría como objetivo promover el desarrollo económico de los estudiantes a través de los fines individuales del estudiante, es decir, él se los traza, los que él ya tiene trazados o lo que se va a trazar, fomentando la adquisición de habilidades, competencias para la toma de decisiones financieras informadas, que él sepa lo que está haciendo, y la resolución de problemas económicos en su vida personal y profesional. La etapa 1 sería la etapa de la teoría matemática, ¿verdad? Donde encontramos contenidos como conceptos matemáticos que son fundamentales, los números reales, operaciones básicas, porcentaje, proporciones y razones, interés simple y compuesto, álgebra básica y hablando de ecuaciones lineales, sistema de ecuaciones, geometría financiera también, ¿verdad? Que es la interpretación de gráficas, de cálculo de áreas, volumen en contextos económicos y pues también la metodología, que nuestra metodología debería ser una metodología activa también, como seguramente ustedes lo han escuchado o lo practican. Esas clases expositivas para introducir los conceptos matemáticos fundamentales, con ejemplos, aplicaciones prácticas, la resolución de problemas en equipo, ese trabajo en equipo que también creo yo que es importantísimo ya dentro del área académica, profesional o para emprender, si alguien no trabaja en equipo, que es una habilidad blanda, la podemos integrar también en el conocimiento matemático. La resolución de problemas en equipo, como mencionaba, y el uso de recursos multimedia tecnológicos, ¿verdad? Para poder visualizar. Hoy por hoy podemos encontrar no solamente de manera de páginas web, sino incluso a través de la inteligencia artificial podemos incluso hacer prototipos de ideas de datos económicos financieros para que el estudiante vaya metiendo ahí, ingresando los datos y pueda ver si su negocio está siendo rentable o no. Por ejemplo, un ejercicio matemático como tal, podemos utilizar incluso GeoGebra para poder ingresar los datos, por ejemplo, a partir del cálculo bajo el área de la curva, ¿verdad? Son cuestiones que podemos utilizar muy bien mediante esta etapa, la etapa de la teoría, pero me temo, y yo soy uno de los que primero este taller le hizo reflexión, es de los grandes errores que cometemos, y es que nos quedamos simplemente en una teoría matemática. Luego deberíamos de pasar a una etapa 2, que son los medios que tiene el individuo, obviamente, ¿verdad? Con actividades prácticas, como por ejemplo creación de un presupuesto personal, familiar y
cualquiera de los que están acá van a decir, mire, pero eso es un tema de sociales. Sí, pero si se recuerdan al inicio, la educación matemática está definida por su transversalidad en todos los niveles, utilizando conceptos de porcentaje, proporciones para distribuir ingresos, gastos básicos, ahorro, inversión, análisis de estados financieros simples de empresas o de emprendimientos, simulación, que es lo que decía que hay no solamente páginas web que nos lo brindan incluso de forma gratuita, sino la inteligencia artificial, y luego hacer una investigación, un análisis, ¿verdad? Acerca de bonos, acerca de fondos, acerca de comparación de riesgos, de rendimientos, analizar casos de éxitos, incluso de fracaso financiero, que los ha llevado a través de las decisiones que han tomado. Esta segunda etapa, que aquí podemos incluir, por ejemplo, metodologías como el estudio de casos, ¿verdad? Como por ejemplo la educación basada en proyectos, que también se acoplaría excelentemente acá en esta segunda parte, que también considero que un buen porcentaje de docentes llegan a esta segunda etapa, ¿verdad? No todos, por supuesto, porque el docente tiende a acomodarse en la tarea que realiza, pero muchos sí llegan a esta parte. Y luego está la etapa de los fines, que son los objetivos de vida que tiene el estudiante. Pues a través de ese proyecto de vida, que no es el seminario de graduación de para graduandos. Este proyecto de vida se puede realizar incluso en ferias, por ejemplo, un mercadito típico para el 15 de septiembre, qué sé yo, ¿verdad? Son actividades en las que uno dice, no, es que eso ya le corresponde a la Comisión de Cultura, etcétera. No, nos corresponde a nosotros también, los docentes de matemáticas. Nosotros que estamos dedicados, porque a través de, por ejemplo, desarrollar un plan financiero personal de emprendimiento que incluye objetivos a corto, mediano, largo plazo, presentar ese proyecto a un grupo donde se puedan explicar qué decisiones se tomaron y a partir de ahí dar un seguimiento como una evaluación continua, estar retroalimentando al individuo, es decir, que él vaya incluso desde el nivel ya sea primario, básico, que pueda desarrollar toda esta inventiva. Voy a cerrar con un par de datos. El primero de ellos es el Ministerio de Educación a través de Digeduca en 2013, miren ustedes. En 2013 encontramos esta situación problemática de la educación matemática y mucha de la problemática tenía que ver con el desconocimiento de una metodología específica, es decir, a muchos, pero muchos docentes de matemáticas y tal vez muchos de acá son, somos testimonios vivos de esto. ¿Usted le gusta la matemática? Dele, de matemática, ¿verdad? Simplemente porque nos gustaba, ya después nos fuimos profesionalizando en el camino, pero muchas veces pasa precisamente por esto. Pero a pesar de que hay un montón de situaciones como problemas de evaluación, del Mineduc, situación socioeconómica, etcétera, al final todo eso podría ser excusa, podría ser muy bien una excusa acerca de lo que se está viviendo actualmente. Yeah, the FaceTime Si puede teacher. apagar Yeah, su it is. micrófono, por favor. Michelle pudiera apoyarme ahí apagando el micrófono, gracias. Entonces, esto a pesar de que nosotros, les dije, a nosotros colocamos la educación matemática en el centro mismo de nuestro CNB, incluso, que sabemos que es muy importante, pero los datos, ya se los di, son desalentadores. Entonces, acá la situación pues puede ser el sistema, puede ser la economía, puede ser la pandemia, puede ser lo que ustedes quieran, pero finalmente la educación lo que hace es que crea discípulos, imitadores, seguidores de rutina, no pioneros de nuevas ideas ni ingenios creativos. Las escuelas no son jardines de infancia de progreso y mejora, sino conservatorios de tradición, de formas de pensamiento fijas. Eso pasa, ¿verdad? Eso pasa, y lo dijo Ludwig von Mises allá por el año 1900. La educación, más allá de ser algo que puede llegar a alentar, pues no es un lugar donde se crea el ingenio, donde hay creatividad, no es un progreso, no encontramos una mejora, sino que ahí estamos encerrados en esas cuatro paredes y continuamos con una educación tradicional, a pesar de que tengamos pantallas cañoneras, al final seguimos en una educación tradicional. Entonces, si nuestro modelo didáctico en la enseñanza de las matemáticas no contribuye a la planificación para el desarrollo económico de nuestros estudiantes, ¿cómo podemos llamarnos maestro? Al final, el maestro es el que enseña, el que modela. ¿Cómo podemos llamarnos maestro de matemáticas? Esta es mi participación en este taller que llevaba como finalidad llevarlos y llamarlos a la reflexión.
y le dejo entonces el tiempo a Michelle. Gracias, Miguel. Revisando el chat, hay una pregunta que se hizo al inicio de su ponencia, la cual dice, bueno, son dos preguntas en una. La primera dice, ¿cómo aconseja a los maestros a que podamos elevar el porcentaje de estudiantes satisfactorios a nivel nacional, según su punto de vista? La segunda, ¿cuál es la principal causa de su origen? Muchas gracias. Qué interesante pregunta y bueno, espero yo haberla, como me hicieron al inicio, espero haberla respondido en el transcurso de la misma, del mismo taller. Y ves, la realidad es que sí es un conjunto de factores, no es solamente un factor, ¿verdad? Uno de los factores más importantes, creo yo, es el hogar. Hoy por hoy no hay un seguimiento del padre de familia a la educación de sus hijos y quien lo hace no de una manera tan correcta. Entonces, no permitimos que la educación vaya por ese nivel. Y segundo, pues es el acomodamiento del docente, ¿verdad? Que al final se centra, como dije al inicio, en la teoría matemática y enseña teoría matemática sin colocarse en esa posición del estudiante en su contexto y ver qué es lo que el estudiante realmente quiere para la vida, qué es lo que quiere para su vida, porque en la medida en que el estudiante encuentre significado, como dice la teoría del aprendizaje significativo, cuando el estudiante encuentra que tiene significado para su vida, pues es a partir de ahí que empieza también a, a participar activamente de su aprendizaje. Muy bien. La compañera está compartiéndoles allí el link para que puedan tener y tomar la asistencia. Y muchas gracias por su participación a cada uno y pues nos podemos ya desconectar de este taller. Dice compartir la última frase de matemática. Con mucho gusto. La compartí en el chat, María Virginia. Bien, feliz día para todos. Continuamos con el Congreso. Muchas gracias a todos. Los esperamos en la próxima actividad que será la conferencia. Ahorita haber un espacio para que ustedes puedan almorzar. La próxima conferencia iniciará según nuestro cronograma. Tenemos la conferencia a cargo de Vincent Font, tema análisis didáctico de procesos de instrucción. Inicia a la 1 de la tarde. En el caso de las conferencias, no hay enlace de asistencia, solo es la asistencia para los talleres.